Vamos a buscar en el libro Levítico, capítulo 19. Levítico 19, versículos 11 a 18. No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni les robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en el pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Señor, en este momento y creyendo en el poder de tu palabra, nos acercamos a ella sabiendo que tú quieres siempre traer bendición a nuestras vidas. Tú quieres, Señor, que nos expongamos al efecto transformador, libertador, santificador, efecto de propósito definido que tiene tu palabra. Señor, que esta palabra al ser sembrada hoy en nuestras vidas no escape, no la olvidemos y mucho menos dejemos que el enemigo la saque de nosotros. Oramos para que seas tú el que a través de tu Espíritu Santo nos indiques, oh Dios, todo lo que debemos aprender y retener hasta el día que tú vengas a buscarnos. En este momento, Señor, invocamos una vez más la presencia de tu Espíritu. Invocamos tu Espíritu Santo, Señor, para que sea ese Espíritu de Dios que traiga a nosotros atención, reverencia, deseos, hambre de tener tu palabra en nuestras vidas y de obedecerla. Todo lo que haya contaminado, todo lo que haya invadido nuestro ser y nos impida entender lo que tú nos quieres enseñar, oramos, Señor, para que la espada de tu palabra decapite cualquier cosa que tengamos en nosotros y que haga resistencia a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Pues nosotros escuchamos las noticias que continuamente llegan a nosotros. Estas noticias, muchas de ellas, han estado reportando durante los últimos años qué está pasando con la comprensión, la definición del amor. El mundo está obsesionado con la idea del amor. Y digo la idea por las cosas que vamos a seguir diciendo. El amor está atravesando una serie de transformaciones, mutaciones. Cada uno asume el amor a su manera y lo defiende a su manera. Millones de personas han reducido el amor a un sentimiento. Y a esa manera de amar quiero citar a un hermano que es un hermano español que es muy conocido, psiquiatra, médico psiquiatra, que se llama el doctor Pablo Martínez Vila. Y él le llama a esa centralización del amor, a ese amor totalmente emocional, amor amputado. Y le llama amor amputado porque ese amor excluye las verdaderas cualidades del amor. Solo es alimentado ese amor por la adrenalina. Y de hecho, los expertos dicen que ese amor, que es el que inicia lo que es la etapa de enamoramiento, es un amor que tiene un tiempo muy corto de vida, de 2 a 3 años. Por eso tanta gente en el día de hoy, cuando dejan de sentir esa clase de amor, inmediatamente piensan que el amor se acabó, que ya no hay nada que hacer. Otras personas están reinventando el amor partiendo, toman como medida, y esto lo quiero enfatizar,
un corazón enfermo, su propio corazón. Entienden que así como ellos aman, es como todo el mundo debe amarlos. Y un corazón enfermo solo puede amar de manera enfermiza. No se puede amar de forma sana si el corazón está enfermo. Enfermo porque fue herido, porque no supo recibir, porque no le dieron el amor sus padres, o porque esa persona tratando de amar fue herida. Como quiera que el corazón esté herido por las causas que sean, ese amor no puede prosperar. Y entonces hay limitación y hay rompimiento. Yo quiero dar algunos ejemplos para que nosotros veamos cómo este mundo nos está hablando del amor. Algunos creo que los he puesto antes, pero es necesario que los repita. Una mujer de 36 años decidió casarse con ella misma. Ella dice, confiesa lo siguiente: yo, Nadine, el día en que se celebró su boda con ella misma, dice: yo, Nadine, prometo vivir mi propia vida y disfrutar para siempre el amor con mi hermoso ser. E intercambió anillos con su propio ser, su novio, que ella dice que lo tenía dentro y que ahora es, dice ella, su esposa. Esa entrevista la hizo, o una de las entrevistas que ella sufrió, Anderson Cooper, que es un conocido periodista. Un hombre llegó a la conclusión de que por amar tanto su perra debía casarse con ella, y eso hizo, y un sacerdote lo casó. Una joven de 18 años planea casarse con su padre y tener hijos como una persona normal. Se reencontró con este padre cuando ella tenía 16 años, después de haber estado separada de él durante 12 años. Y ella dice que fue amor a primera vista. Esta pareja, dice ella, no tiene ninguna intención de esconder su relación ante el mundo y por el contrario, piensan casarse y trasladarse a vivir a New Jersey, donde el incesto es legal. Esos son algunos de los ejemplos que todos los días leemos acerca de cómo el mundo está definiendo y redefiniendo el amor. A propósito de eso, el psiquiatra y catedrático de psiquiatría, doctor Enrique Rojas, escribió un artículo, y quiero leerlo así, creo que está en pantalla, cuyo tema es las 3 epidemias modernas, y él dice que una de ellas es el rompimiento continuo de las relaciones interpersonales, el rompimiento del conyugal, el rompimiento de los padres, hijos, etc. Y él dice, una de esas epidemias son las rupturas por enfermedades de amor. Y a propósito del amor, dijo lo siguiente: veo la palabra, estoy citando, veo la palabra amor falsificada. Hay un uso, un abuso y una manipulación de la palabra amor. A cualquier cosa se le llama amor. Hay que devolverle a este término, es decir, al amor, su fuerza, su calidad y su exigencia. Sin embargo, para devolverle al amor su fuerza, su exigencia y su calidad, es necesario que nosotros hagamos un paseo, demos un paseo, porque para eso hay que aprender ciertas cosas. En primer lugar, hay que saber quién es la fuente del amor. Y dice la palabra, Dios es amor. Sin conocimiento del Dios de amor es imposible aprender a amar. Primera Juan 4:8 dice eso, Dios es amor. Su amor es un reflejo de su naturaleza. El amor de Dios es puro, es justo, es santo, es benigno, es misericordioso. Su amor es eterno, su amor es incambiable. Por lo tanto, si no sabemos amar con el amor de Dios, es imposible que nosotros podamos tener un corazón sano. En segundo lugar, es necesario saber quién es el dueño del amor. ¿Quién es el dueño del amor? Y esto lo repito, subráyelo. ¿Quién es el dueño del amor? No somos nosotros los dueños del amor. La palabra dice claramente en 1 Juan 4:7 que de Dios es el amor. El amor es de Dios. Dios es el dueño, Dios es el propietario del amor. Así como Él es el origen del amor, Él es el dueño del amor. En tercer lugar, es necesario saber que Dios ha mostrado al mundo lo que es el amor. Dios nos ha enseñado lo que es el amor.
Juan 3:16 es una muestra de eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mostrado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor no es algo etéreo, no es un fantasma, no es un mito. El amor de Dios se expresa en hechos, y esos hechos es la muestra de enviar a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Cuarto, Él ha definido qué es y qué no es el amor. Por favor, hermanos, pongamos mucha atención a eso. El Dios que es la fuente de amor, el origen de amor, que es el dueño del amor, que ha mostrado el amor, Él nos ha enseñado qué es el amor y qué no es el amor. Si usted va a 1 Corintios 13, 4-8, solamente voy a mencionar algunas. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Y de forma especial quiero leer estas tres. El amor no hace nada indebido. Y eso quiere decir que el que ama sabe, el que ama con el amor de Dios sabe lo que está mal y no desobedece a Dios. Segundo, dice, no busca lo suyo. Y eso significa que no es egoísta, ni es un ególatra. Entiende que todo el mundo debe amarlo, servirle, honrarlo. No se ama solo a sí mismo. Tercero, dice allí 1 Corintios 13, 4-8, el amor se goza de la verdad y no se goza de la injusticia. Y si se goza de la verdad, quiere decir que esa persona que ama según Dios cree y obedece la verdad que Dios ha revelado. No se opone a ella. Amar según Dios es amar la verdad que Dios ha revelado. Por último, el que busca qué es el amor y quién es su fuente, sabe que Dios ha establecido dos grandes mandamientos. Específicamente dos grandes mandamientos en cuanto al amor. Voy a leer Marcos 12, 28 en adelante, y dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, es decir, a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? El versículo 28 dice: Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. E inmediatamente versículo 31 recoge lo que Cristo dice, que es su conclusión. Dice: y el segundo es semejante. El segundo es semejante a este primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eso lo dijo Cristo. Así que si resumimos estas palabras, el Señor está diciendo: tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, fuerzas, mente, todo. Tenemos que invertir la manera de amar a Dios de esa forma. Y en segundo lugar, dice que hay que amar la criatura que Dios ha hecho. Dios ha hecho personas, y a esas personas tenemos que amarlas, dice Dios, la medida es como a nosotros mismos. Amar a Dios como a nadie. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. La confusión que reina en cuanto al amor al prójimo, por esa confusión quiere Dios que nosotros estudiemos hoy, nos enfoquemos hoy en entender lo que es este amor. Si nosotros no entendemos lo que es amar al prójimo, ¿qué es la persona que estamos viendo? La palabra dice que si no amamos a quien vemos, nuestro prójimo, no podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto. Entendiendo que el mundo nos ha invadido, nos ha rodeado con sus interpretaciones falsas acerca de lo que es el amor, es necesario ir, y los invito a que lo hagamos, a esta porción inicial de la cual partimos, Levítico 19. Y voy ahora a leer el versículo 1, que no lo leímos al principio, para que nos demos cuenta en qué contexto tan poderoso estas palabras
salieron de Dios para que Moisés las dijera al pueblo. Versículos 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Ese es lo primero que sale de la boca de Dios, y luego vienen aquellas cosas que Él quiere que Moisés comunique al pueblo. Fíjense, hermanos, todo lo que vamos a oír, y ya leímos parte de eso hace un rato, tiene el contexto de que Dios declara una vez más al pueblo de Israel que Él es santo y que ese pueblo debe ser santo. Una de las claves para entender el amor es justamente esto que Dios está diciendo. Vamos a ver. Dice Dios cómo es Él. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y dice, ¿qué demanda su pueblo? Santos seréis. Porque si ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, ustedes deben ser santos como yo soy. Entonces empieza a describir conductas que reflejan la santidad. Y nos vamos a ir justamente al versículo donde el Señor dijo, Levítico 19, a partir del versículo 11, las cosas que Dios dice. Miren, hermanos, voy a leer el versículo y de inmediato voy a darle explicación para que vayamos cada uno de nosotros guardando lo que refleja santidad, lo que debe ser la conducta del pueblo de Dios, lo que medidas que Dios dice que debemos, conductas que debemos aprender, habilidades que debemos desarrollar para que ese amor sea práctico, real, para que se vea en nuestras relaciones interpersonales. Y entonces empieza el versículo 11 diciendo, no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Así que el primer elemento que va a mostrar amor es que nosotros debemos ser íntegros, honestos, transparentes. El amor tiene que tener este ingrediente: honestidad, transparencia. No puede haber engaño. Y aquí menciona el Señor hurtar. Hurtar no solo es robar físicamente. Hurtar implica esconder, evadir, no ser honestos en nuestras relaciones con los demás. Así que el Señor está diciendo que el pueblo que es llamado a ser santo debe ser transparente. Es un pueblo llamado a reflejar el amor de esta manera. Cuando nosotros no somos así y caemos en el engaño o en la mentira, los efectos de esos daños muchas veces son irreparables, porque las personas pierden confianza en nosotros, porque aún las relaciones más bellas son fracturadas por la insistencia en engañar, la insistencia en mentir, la insistencia en quitar lo que debe de ser dado a otro en términos de respeto, de transparencia, de veracidad o verdad en nuestras relaciones. El Señor sigue hablando, el versículo 13, y dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un obrero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Segundo elemento, el Señor dice, por cuanto yo soy santo y los llamo a ser santos, ustedes no pueden oprimir a su prójimo. Y el Señor está hablando de abuso de poder. El Señor está diciendo, no pueden ustedes abusar porque tienen el poder, no pueden abusar de su prójimo. Y hay dos versículos que quiero que lo veamos, que están debajo de la misma categoría. El primero es este 13. Daños que ocasiona el retener el salario del obrero que ya trabajó, que merece su paga. El que esta persona vea agravada su necesidad. Y este abuso lo instiga a tener emociones malas, destructivas contra sí mismo, contra aquel que abusa de él y contra personas que no tienen que ver nada. Mucha gente ha llegado al asesinato porque ha sentido el abuso de que no le pagaron. El Señor dice que no se debe oprimir al prójimo. Es opresión,
Es maltrato hacer eso. Y en el versículo 15, otra manera de expresar esa opresión es: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Y eso se llama injusticia en el juicio. Dios dice: ustedes no deben ser personas injustas. Y quizás ninguno de nosotros es un juez en el sentido real, no estamos en un tribunal, pero todos los días nosotros tenemos que hacer juicios. Todos los días tenemos que buscar la balanza de la justicia y la rectitud en todas nuestras relaciones. Y nuestra manera de establecer lo justo no puede irse hacia un platillo que tenga el peso de la injusticia. No podemos hacer ningún juicio o trabajar con lo que la persona merece, lo que es recto delante de Dios, si nosotros hacemos acepción de personas. Escucha, aunque sea papá y mamá, aunque sea mi hijo o mi hija, aunque sea la persona más amiga mía o nuestra, nuestros hermanos más allegados o aún los no allegados, cuando se debe hacer juicio según Dios, ser recto según Dios, no vale el vínculo, lo que vale es el vínculo. Es lo que Dios nos dice. Eso es reflejar santidad. Poder amar sabiendo, como dice la Biblia, aún en contra nuestra, que estamos haciendo lo que Dios quiere que se haga. Entonces la injusticia, vuelvo a repetir, el favoritismo no viene de Dios. Lo próximo, versículo 14. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. ¿Y de qué está diciendo? ¿A qué se refiere Dios? Está hablando de la dureza del corazón, la insensibilidad hacia aquellos que tienen deficiencias o incapacidades. Esa actitud de no me importa, de no tengo que ver con eso. No importa lo que tenga el otro. Y de hecho llegar a extremos como han llegado, y se está infiltrando eso en el día de hoy, que porque la persona ya es muy anciana, entonces hay que eliminarla porque el muchacho tiene una deficiencia y tiene un problema cromosómico. Hay que eliminar a ese muchacho que tiene síndrome de Down. Hermanos, cuidado. Dios establece claro que aunque la persona tenga deficiencia, es mi prójimo. Y por ser mi prójimo, tiene la imagen de Dios. Y si tiene la imagen de Dios, tiene que ser amado, tiene que ser guardado, tiene que ser respetado. El Señor dice que tengamos cuidado. Escuche bien. Maldecir. No maldecirás. La maldición es una expresión que coloca a la persona, a quien se maldice, de quien maldice, a quien se maldice, lo coloca bajo esas palabras que esa persona ha expresado. Se quiere un daño para esa persona. Se quiere que esa persona tenga X cosa, que le vaya mal. Cuando una persona maldice, está invocando las fuerzas del mal para que quieran hacer daño sobre una persona. No es que la persona tiene poder, es que el enemigo escucha o sus demonios escuchan lo que la persona está invocando y tratan de accidentar, traer un infortunio a esa persona. El Señor dice: no maldigas al sordo, no lo entregues al mal. Yo fui que lo creé así. ¿O no fue eso lo que él le dijo a Moisés? Ninguna persona viene a la tierra sin propósito. Todos venimos con propósitos, aún con incapacidades y limitaciones. Y lo próximo que el Señor dice es: no pongas tropiezo al ciego. Escuche, para poner tropiezo al ciego tiene que haber un plan malvado, porque va a colocar en peligro a esa persona que no está viendo lo que hay delante. El Señor dice que esa acción ejecutada intencionalmente es totalmente desagradable a Él, y prohíbe que un pueblo llamado a ser santo muestre tal mal, tal corazón tan maleado, tan mal, de mal proceder contra el prójimo que necesita ayuda. No poner tropiezo al ciego. Y entonces, en el versículo 17, el Señor dice: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente
y ahorita vengo sobre esto, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado por causa de él. Y nos vamos a la primera parte, no odiarás. ¿Qué es odiar? Aborrecer, detestar, sentir repugnancia por alguien. Cuando una persona odia, lo que hay en su corazón es pura basura diabólica. Se ha dejado contaminar por el mal. Y entonces esa persona aborrece al otro, no soporta al otro, le sienta mal la persona. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros entendamos que un sentimiento así va a estar siempre ligado al deseo de dañar al otro. El que siente odio planea cómo hacerle daño a la otra persona, cómo molestarle la vida, cómo hacer que la otra persona se sienta mal. Y entonces los daños que ocasiona es que la persona que odia está atada a sí misma, es la mayor perjudicada, aunque el otro tenga efectos físicos que el otro le hace, el más perjudicado es el que odia, porque quien gobierna a esa persona es Satanás. Satanás es un gran odiador y él mueve a personas a sentir esa clase de sentimiento. Entonces, voy a dejar la otra parte para dentro de un rato. Vamos al versículo 16 y entonces dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. Atención, hermanos, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Voy a empezar a leer de nuevo. No andarás de calumniador entre tu pueblo. Y añade, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Y le pone el sello. Yo soy el Señor. Yo soy que lo estoy diciendo. ¿Qué es calumniar? Acusar falsamente. Inventarse un expediente que no existe. Desacreditar a una persona. Deshonrar su integridad. Sobre todo su integridad moral. Pero también es chismear, dice la palabra. Y escuchemos esto. Nunca olvidemos que el que acusa es un discípulo activo de Satanás. Porque la palabra diabolos, que se traduce en nuestro idioma como diablo, significa acusador, difamador, calumniador. Cuando Cristo dice el diablo, está diciendo el calumniador, el difamador. Cuando nosotros copiamos eso, estamos siendo discípulos del diablo. Dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. Ese es el tipo de persona que hace daño. Y porque hace daño no ama al prójimo. Porque está señalando de forma incorrecta. Está inventando, creando algo para hacer daño a los demás. Escúcheme bien, mi hermano, por favor. Inmediatamente Cristo dice eso. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y está diciéndonos que la calumnia o la difamación es como si asesináramos a alguien. Que es tan terrible el efecto que hace sobre la vida de una persona la difamación, la calumnia, la acusación injusta, que eso es como si los asesináramos. ¿Y los asesinos de quién son hijos? Dijo el Señor. ¿Los homicidas de quién son hijos? Juan 8:44, que dijo el Señor. Es homicida, desde el principio lo ha sido. Entonces, ¿quién es calumniador? Un discípulo del diablo y un discípulo del diablo. Porque también es homicida, dañó la integridad. Hermanos, y eso es como cuando usted, dicen muchas personas, tira agua y después la quiere recoger. No puede recogerla toda. Ya, eso quedó ahí. Y un montón de gente piensan, a lo mejor es así. No me había dado cuenta, pero a lo mejor es así. Porque nuestro corazón morboso, en vez de decir, no, no hables de esa forma, lo que hacemos es elucubrar. A lo mejor es verdad lo que dicen.
Hermanos, dice la palabra, al pueblo santo no calumniarás contra tu prójimo. ¿Qué daños ocasiona la calumnia? Daños emocionales muy fuertes, muy duros. Hay personas que viven adoloridas y su vida la pasan así, no han sido sanadas, la pasan con dolores porque una vez alguien dijo de ellos y era falso. Pero también la pérdida de confianza familiar, la pérdida de confianza de los amigos, la pérdida de confianza de muchas personas porque han sido calumniados. El versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás, y aquí está la frase. Para concluir, Dios dice, todo esto que le estoy diciendo, y nosotros partimos desde el versículo 11, todo eso es porque esa persona a quien se le ha hecho daño es tu prójimo. No lo puedes lesionar, no lo puedes herir, no lo puedes dañar. No te vengarás. ¿Qué es la venganza? Pagar mal por el mal que se ha recibido. Tomar la justicia en las manos. Querer resolver nuestra herida o nuestra molestia o nuestro rencor por nosotros mismos. Y si el corazón está contaminado por las emociones que ese daño nos causó, ¿podremos ser justos aplicando nosotros mismos justicia? Estamos vinculados de tal forma a nuestras emociones que están alteradas en ese momento, que lo que vayamos a hacer va a salir mal. Por eso Dios dice, mía es la venganza, déjamelo a mí, yo pagaré, dice el Señor. No te inclines a dañar, porque eso te va a dañar a ti mismo o a ti misma. Ahora bien, hermanos, el que hizo las acciones mencionadas, o cualquiera de nosotros que lo haya hecho, esas que están de 11 a 18, es un agresor. Ha agredido al prójimo. Y la persona que ha sido agredida es entonces el que sufre, es el agresor, el agredido, el que está dolido o adolorido. ¿Por qué el Señor dice, amarás a tu prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es todo ser humano. Toda criatura hecha por Dios es nuestro prójimo. Nuestro prójimo no es el vecino nada más o el familiar, sino todo ser creado por Dios. Ese es nuestro prójimo. Y la persona que es nuestro prójimo debe ser tratada por nosotros con respeto, dignidad, porque esa persona que yo estoy mirando tiene la imagen de Dios rota, fracturada, pero es una persona que tiene la imagen de Dios. Por eso dice que lo que le hacemos al prójimo va a estar revelando si nosotros realmente amamos a Dios. Por lo tanto, hermanos, escuche bien, y amigos, hay un punto en el versículo 17, que es el que dije, lo voy a dejar para ahorita. Y ahí dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, no lo odiarás, sino que razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Fíjense que en ese versículo la palabra prójimo y hermano son la misma palabra, significan lo mismo. Es decir, Dios nos lleva a un nivel todavía más profundo en la relación. Dios nos está diciendo que la criatura que Él hizo es nuestro hermano. A ver, todavía no se entiende bien. Más que verlo como una criatura que Dios hizo, Dios dice que lo veamos como una criatura que Él nos vinculó para que seamos hermanos. Hay fraternidad, hay un amor familiar. La persona no es un desconocido, una desconocida, es una persona que Dios nos unió para que fuéramos hermanos. Y por supuesto, mucha gente ha tenido experiencias muy difíciles con sus hermanos fraternos biológicos. Y a veces transporta esa relación a la relación como hijos de Dios. Nuestras familias casi todas son disfuncionales. Pero nadie puede discutir que los que tenemos el mismo padre y hemos salido de esos padres, somos hermanos. Ese es un vínculo que no puede romperse. Ni siquiera el hermano mayor del hijo pródigo quería romper eso. Su papá le dijo, ese que tú dices, mi hijo, es tu hermano. Y Dios está diciendo, cualquier ser humano es tu hermano.
es tu prójimo. Y hermanos, escuche bien, como es hermano y es prójimo, y como por ser hermano y es prójimo, Dios me pide que lo ame. Cualquier cosa que hagamos en contra, estamos reflejando la no santidad. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer cuando el hermano hace algo que nos duele? Dice aquí, razonarás con tu hermano. ¿Aló? Razonarás. Y para razonar, fíjese que Dios no dice habla con él. Me dice razona con él. Y razona con él quiere decir usa el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, usa tu capacidad de juicio, argumentale, muéstrale que está mal. No me dice peléale, me dice argumenta. Siéntate como persona a quien yo di razonamiento, inteligencia, sabiduría, para que uses con el otro, que es criatura y prójimo tuyo, lo mismo. Hermanos, antes de que suba por allá la ola de odio y rencor que dice ahí, el Señor dice al pueblo santo, razona. Si el mundo entero entendiera este versículo, no hubieran ocurrido las guerras que el mundo ha tenido y tiene. Si el mundo entendiera esto, y Dios le está dando, escuche bien, Dios le está dando mucha importancia a la capacidad que tenemos de comunicarnos. Es una de las grandes fracturas que tiene el siglo, terminó el siglo XX y empezamos con el XXI con esa carga, con ese lastre. No somos capaces de hablar, razonar, de intercambiar, de yo te oigo y tú me oyes. Y de sí hay razonamiento. Y si entiendes lo que te estoy diciendo que Dios dice que está mal, entonces tienes la oportunidad de cambiar tu manera de ser. Dice allí, razona. ¿Qué es lo que hay que razonar? En primer lugar, que lo que está haciendo el prójimo lo afecta directamente porque está en contra de la ley de Dios. Escúcheme, mis hermanos. Si nosotros queremos ser personas que reflejen el amor de Cristo, tenemos que empezar a poner en práctica esto. Miremos a nuestros hermanos que están fallando o los hermanos que nos miran a nosotros que estamos fallando como personas con las que tenemos que razonar para que esa persona comprenda que él o ella están en contra de una ley que Dios ha establecido. La ley que estableció es ama a tu prójimo. Si amas a tu prójimo no lo vas a dañar. Segunda cosa que se razona es negarse, actuar, herir o agredir en la misma medida que el otro lo ha hecho con nosotros. Hermanos, si practicamos eso, la casa tuya, nuestras casas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras vecindades van a cambiar. Mientras el mundo te enseña si te hacen haz. Hay padres y madres que los niños están chiquititos y como van al jardín de infantes y hay mucha agresión en ese jardín de infantes. Los niños son, bueno, esos son golpes y palabras y arrebatarle la merienda al otro. Todos los abusos se dan ahí. ¿Cuándo un padre sabe que a su hijo lo mordió alguien, otro niño? Usted no se va a criar como una persona tonta. Usted mañana le da un trompón aunque no le hayan dado. Hemos nacido en una atmósfera donde todo el mundo agrede. Porque para ser fuertes y mostrar nuestra fortaleza tenemos que agredir. Dios está diciendo, no, el mundo desaprendió lo que es el amor. Es necesario que el pueblo que yo he llamado a ser santo aprenda lo que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, empecemos a practicarlo. Yo sé que es muy difícil en este lugar. Pero ¿cómo va el pueblo a conocer lo que es amor si tú y yo, aunque veamos que casi nos chocaron, le digamos, solo eso?
y usted se está muriendo por dentro, todo. En ese momento usted está muriendo a su yo, pero usted le dice, y dice la palabra que ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Porque en ese gesto Dios está trabajando en ese momento con su corazón. ¿Cómo mostrar que el amor es efectivo, real, si nosotros no lo practicamos? Así que escuche bien, esposos, voy directo, esposas, razona. Es que con esa persona ya no se puede hablar, razona. Siéntate a razonar. Bien. Bien. Y ese razonamiento empieza con exhortación. Sigue con advertencia. Ese razonamiento insiste en querer convencer al otro. Hay un deseo de que el otro comprenda que su alma está en peligro. Hermanos, razonar con el otro quiere decir, si lo amo, no quiero que se pierda. Y si no quiero que se pierda su alma, entonces tengo que razonar con esa persona. Y en ese momento estoy olvidándome de lo que me hicieron y estoy pensando en lo que le puede ocurrir. Y entonces al hablar y mostrarnos de esa manera, el Espíritu Santo va a manifestarse en nosotros y seremos instrumentos de Dios. Y el mundo sabrá lo que es el amor. El amor al prójimo no es indiferente. El amor al prójimo no es lo que nos están enseñando, que los derechos humanos es que tú seas tolerante, y eso quiere decir, no la tolerancia, porque han cambiado el diccionario, no es tolerancia como Dios ha sido tolerante y paciente con nosotros. No estoy de acuerdo contigo, pero te muestro mi amor. No, ahora es tolerancia, tú tienes que aceptar lo que yo soy. Y si yo dejo a esa persona sin decirle que Dios dice que está mal su manera de amar, que está mal amar a una perra, que está mal amarse a sí mismo de tal manera que usted sea tan egoísta y tan desajustado que se case con usted mismo. Si yo no le digo a esa persona que está mal, entonces yo no amo a esa persona. Es lo que Dios dice. Escúcheme, hermanos, el pueblo de Dios está siendo llamado no a ser entrometidos, porque la palabra me dice que no, pero la palabra de Dios me llama a advertir. Y advertir quiere decir no seas indiferente. Si tú sabes que esa persona no te va a oír o que no lo vas a alcanzar porque está en otro país, otro lugar, empieza a orar por esa persona. Alguien Dios va a usar para que se acerque y le diga que está mal. Pero usted y yo no podemos seguir viviendo como estamos viviendo, como un pueblo que no le importa. Nos hemos contagiado con lo que el mundo nos está enseñando. Y estoy terminando. Última porción, Romanos capítulo 13. Yo quiero que usted escuche lo que dice ahí. Romanos capítulo 13. Hemos partido de la primera vez que Dios dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora estamos casi al final de las Escrituras. Y por medio del Espíritu Santo Pablo dice esto a los hermanos de Roma, muy egocéntricos, enseñados a ser superiores, hijos del imperio, indiferentes en el amor, muy amantes de sí mismos. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice ahí? Versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. ¿Usted sabe que amar al otro es una deuda delante de Dios? ¿Lo ve así o no lo ha visto nunca? Amar a los otros es una deuda que tenemos delante de Dios. Y entonces sigue diciendo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye de esta forma, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuáles son, según estas porciones, las evidencias de que amamos? Número 1, escuche bien, evitar realizar las acciones que Dios dice que no debemos hacer, no hacer daño a los demás.
evitar hacerlas, no buscar lo nuestro, no ser egoístas, no ser rencorosos. Todas esas cosas son manifestaciones del amor. Y Dios dice, si tú haces eso, estás cumpliendo mi ley. Estás cumpliendo lo que deseo. Estás mostrando que eres parte del pueblo que he llamado a ser santo. Pero la otra parte es que el que practica las acciones que Dios no permite, no es justo. Pero el que hace las cosas que Dios pide, ese obra con justicia, es íntegro, es obediente y hace lo que agrada a Dios. Lo que hoy el mundo llama amor no es ni remotamente lo que Dios ha dicho. Amar al prójimo como el mundo ama hoy, hasta que mi amor se agote, hasta que el otro deje de ser como yo quiero que sea, eso no es amor. Dios nos está llamando a ser personas que amemos al prójimo. Es una de las esperanzas que Dios tiene para este tiempo, que su iglesia ame de esa manera. Que demos al mundo ese ejemplo del amor. Y eso empieza por nosotros, con los que están más cerca, con los que están más lejos, con todo el mundo. Empecemos a mostrar, hermanos, que Dios está en nuestras vidas. Empecemos a dejar brotar amor, amor. Empecemos a perdonar a los que nos ofenden, nos han ofendido. No guardemos un corazón lleno de recelo, de rencor, de amargura. Hermanos, hay personas que no son agradecidas. Pero el Señor dice en 2 Timoteo 3 que esa es una de las características de las personas de este tiempo, ingratitud. No se amargue si no son personas agradecidas. Escuchen bien, y no cambie usted porque el otro no le agradece. No deje que el mal que otro hace invada su vida. En este tiempo se trata de agarrarnos y aferrarnos al Señor y dejar que Él permee, que Él inunde, que Él cambie nuestra manera de pensar, siempre que esta manera se aleje de Dios. Cuidémonos de amar al estilo del mundo. Reprendamos ese estilo de amor y digámosle a los otros en la medida en que podemos. Escucha bien, si sigues haciendo esto, Dios dice, no yo, no soy yo que te va a juzgar, es Dios. Pero Dios me ha dejado a mí en la tierra para decirte lo que Él dice. Búsquele la palabra, léale la palabra, que sea la palabra la que lo choque, la que lo advierta, pero usted dígale lo que Dios dice. Si no lo decimos, no estamos amando como Dios quiere que amemos. Vamos a orar. Y mientras tú y yo estamos con nuestros rostros inclinados, cerremos los ojos, por favor. Este es tiempo de pensar, porque hemos sido tan contaminados. Y tú y yo tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestra forma de amar. Yo empecé a pedirle perdón esta mañana. Pasado el día diciendo, Señor, perdóname porque yo no amo como tú quieres que yo ame. A la luz de tu palabra yo estoy lejos de amar como tú quieres que ame. Cada uno de nosotros pídale perdón. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón, porque la dureza nos hace insensibles. Dios está trabajando con nuestro corazón en estos días. Dios quiere que nosotros como pueblo seamos un pueblo sensible a Él, que amemos con su amor, un amor que perdona, un amor que olvida, un amor que puede dar aunque no reciba. Dios quiere que tú y yo despertemos a esta clase de vida, a eso que Él llama un camino más excelente, el camino del amor. Vivir debajo de eso es vivir en la miseria. Empecemos a enseñarnos a nosotros mismos a amar, amar, a amar con el amor de Dios. Él es la fuente, Él es el dueño, Él lo ha mostrado. Y Él nos está diciendo, empieza practicando, amando a tu prójimo. Señor, hay muchas personas que nos han dañado, muchas personas a las que hemos dañado. Hay muchas personas que nos han herido y muchas personas a las que hemos herido. No hay un ser humano que haya amado con amor perfecto. Nuestra esperanza es
creer lo que dice tu palabra en Romanos 5, que el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nuestra esperanza, Señor, es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Padre, hoy no nos permita seguir adelante en nuestro caminar apartándonos de ti. Y permítenos ver que el otro está en peligro. Permítenos sentarnos a razonar. Y antes de hacerlo, buscar tu ayuda, orar, para que la persona sea tocada por ti. Cambia nuestra manera de ver, Señor, nuestros enfoques. Que no tengamos un amor egoísta, Señor. Que no busquemos lo nuestro. En esta nación, Señor, tanta gente busca lo suyo. Padre, nosotros queremos romper con ese patrón en el nombre de Jesús. Y decirte, Señor, enséñanos a dar. Y ser como tú, que pasaba por los lugares y veías las necesidades y te dabas. Y tocabas. Y hablabas. Y te acercabas. Y orabas. Y llorabas. Permítenos ser sensibles. Permítenos ser sensibles. Oh Señor, permítenos ser sensibles a ti. Y que entendamos que sin santidad no hay sanidad. Y sin sanidad no podemos amar como tú quieres que amemos. Hoy te damos gracias porque abres nuestros ojos. Cura, sana, restaura las relaciones matrimoniales. Que se sienten, Señor, a razonar. Tú estás en el medio. Tú vas a ser el árbitro. Tú vas a traer el bien a ellos. Que nos sentemos como amigos a razonar, como hermanos a razonar. Que nos sentemos a razonar aún con aquellos que se levantan contra nosotros. Y si no lo podemos hacer, que tú encuentres en nosotros la actitud de querer hacerlo. Que no haya excusa, Señor, sino un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Pueblo de Dios, cada uno de nosotros reciba hoy esta palabra. Porque Él es amor y nos ha amado con amor eterno. Tú y yo estamos completos en Él. Nosotros no necesitamos que las personas nos digan que nos aman. Él nos amó primero. Y si es cierto que Él nos hizo para que nos amemos los unos a los otros. Hermano mía, hermana mía, amigo o amiga que estás esta noche aquí, entendamos todos que podemos venir a la fuente para que Él nos llene de su agua viva y podamos dar a otros de beber. Al salir esta noche, al salir mañana, si Dios nos permite vivir mañana, démosle una sonrisa al que pasa por cerca de nosotros. Y si no podemos decirle yo te amo, todavía no podemos, dile el Señor Jesús te ama. Permitámosle a Dios que haga esa obra. Señor, bendice a las familias, bendice a los padres, a los hijos, que el amor sea renovado en el nombre de Cristo. Y que como iglesia nosotros nos amemos los unos a los otros. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Tú eres bueno, fiel, misericordioso, benigno. Dale gracias al Señor, porque Él desató su unción hace un rato mientras alabábamos. Y ahora puedes darle la gloria, darle las gracias y seguir adelante. Y seguir adelante. No te retengas en la herida, sigue adelante. El Señor es tu sanador. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús.